La materia de sistemas empresariales se centra en el estudio de los diversos enfoques y prácticas que permiten a las organizaciones optimizar sus procesos mediante la implementación de soluciones tecnológicas y de administración de la información. A lo largo de esta asignatura, se abordará la importancia de comprender cómo interactúan los sistemas, las personas y los procedimientos para alcanzar objetivos específicos dentro de un entorno corporativo. El propósito de esta clase inicial es sentar las bases conceptuales sobre qué es un sistema, sus tipos y las características que lo distinguen. Así, comprenderemos su relevancia en el contexto organizacional. Como futuros analistas, es clave dominar la teoría y la práctica para interpretar mejor las necesidades de negocio. No se trata únicamente de tecnología, sino de cómo ésta se integra con las dinámicas humanas y organizativas para lograr resultados. La palabra sistema alude a un conjunto de elementos que se encuentran interconectados para lograr un propósito común. Dichos elementos pueden ser objetos físicos, personas, procesos o incluso ideas abstractas. Esta visión integral cobra importancia en escenarios tan variados como la biología, la administración o la ingeniería, ya que revela la naturaleza dinámica de las interacciones. Un sistema se caracteriza por poseer un límite definido que los separa de su entorno. Todo lo que queda dentro forma parte de él, y todo lo que se ubica fuera pertenece al ambiente. Adicionalmente, los sistemas tienen entradas, salidas y mecanismos de retroalimentación que permiten su adaptación y supervivencia. Para comprenderlos, hemos de adoptar una perspectiva global que evite el mero análisis de las partes por separado, reconociendo que la interdependencia de los componentes origina propiedades emergentes que superan la suma de cada parte. Para que un sistema exista, es imprescindible reconocer varios elementos fundamentales. En primer lugar, los componentes, cada parte o subsistema que cumple una función específica dentro del conjunto. En segundo lugar, las relaciones entre esos componentes, ya que sin conexiones ni interacciones sería imposible alcanzar el propósito común. También se requiere un objetivo definido, que oriente las actividades y la organización interna. La noción de límite marca la separación entre lo que es parte del sistema y su ambiente externo, determinando el alcance del análisis. Por último, la retroalimentación permite que el sistema evalúe su desempeño y ajuste su comportamiento de manera constante. Estos elementos, combinados, otorgan coherencia y estabilidad al sistema. Su estudio es esencial para el diseño, la implementación y la optimización de soluciones en el ámbito empresarial, dado que ayuda a identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora. La teoría general de sistemas, TGS, propuesta por Ludwig von Bertalanffy en el siglo XX, constituye un marco conceptual que busca identificar principios y patrones comunes en sistemas de múltiples disciplinas. Esta teoría enfatiza la interdependencia de los elementos y la visión global, frente a posturas reduccionistas que se centran solo en las partes. La TGS sugiere analizar la dinámica de los sistemas, las interacciones entre componentes y cómo estos se adaptan a su entorno. Al comprender y aplicar la TGS, podemos desarrollar modelos más precisos para representar la realidad, sin importar si hablamos de organismos vivos, organizaciones empresariales o programas de software. En el ámbito de los sistemas empresariales, esta visión integrada facilita la detección de oportunidades de innovación, la optimización de procesos y la toma de decisiones estratégicas, al contemplar cada área como parte de un entramado mayor. La visión sistémica plantea que es insuficiente analizar las partes sin comprender las relaciones que las vinculan. En lugar de focalizarse en componentes aislados, se enfatiza el estudio del todo, reconociendo que las propiedades globales no se reducen a la suma de comportamientos individuales. Dentro de esta perspectiva, surge el concepto de isomorfismo, la existencia de pautas y estructuras similares entre sistemas diferentes. Por ejemplo, en un equipo de fútbol y en un grupo de desarrollo de software, podemos hallar dinámicas que se asemejan, como la distribución de roles y la necesidad de cooperación para lograr el éxito. En la teoría general de sistemas, la búsqueda de estos paralelismos contribuye a encontrar soluciones más amplias. Al aplicar estas ideas al ámbito organizacional, comprendemos que un problema en un área puede tener raíces o reflejos en otras, demandando un abordaje integral. La clasificación de los sistemas admite diversas perspectivas, según su relación con el entorno, abiertos, cerrados o aislados, su naturaleza, físicos o abstractos, su origen, naturales o artificiales, o la manera en que evolucionan en el tiempo, estáticos o dinámicos. Comprender estas distinciones resulta crucial para el análisis, ya que cada categoría presenta retos y características propias. Por ejemplo, un sistema abierto interactúa constantemente con su entorno, mientras que uno cerrado mantiene un intercambio mínimo.
limitándose a transformaciones de energía. A su vez, los sistemas naturales surgen de procesos biológicos o ecológicos, mientras que los artificiales son creados por el ser humano. Estas clasificaciones no son excluyentes. Un sistema puede tener rasgos de varias categorías, y la elección de una u otra depende, en gran parte, del objetivo y alcance del proyecto de análisis. En la práctica, las organizaciones suelen ser consideradas sistemas abiertos, ya que reciben insumos del exterior, como materias primas y datos de mercado, y devuelven productos, servicios o resultados. Su interacción con el entorno es vital para su adaptación y supervivencia. Por el contrario, un sistema cerrado muestra escasa o nula influencia externa. Aunque es difícil encontrar un sistema completamente cerrado en la naturaleza, algunos procesos industriales muy controlados se aproximan a esta categoría. Por ejemplo, un laboratorio de investigación que busca aislar variables puede diseñar entornos con interacción limitada. Comprender las diferencias entre sistemas abiertos y cerrados es fundamental para la gestión empresarial. El grado de apertura incide en la capacidad de la organización para innovar, adaptarse y responder a amenazas o oportunidades del entorno. Asimismo, permite definir estrategias enfocadas en la retroalimentación y en la mejora continua. Los sistemas naturales nacen de la dinámica del entorno biológico, físico o ecológico, sin la intervención directa del ser humano. Ejemplos son los ecosistemas, los ciclos hidrológicos o la estructura de una célula. Al contrario, los sistemas artificiales resultan de la acción humana, como puede verse en una red de transporte público, un software de gestión o una política organizacional. Reconocer si un sistema es natural o artificial ayuda a determinar métodos de estudio más adecuados. En un sistema natural, las variables pueden ser más complejas de controlar, y la evolución depende de leyes naturales. En un sistema artificial, la planificación y el diseño juegan un rol fundamental en su constitución. En la administración de empresas, la mayoría de los procesos y estructuras son sistemas artificiales que requieren un modelado y un mantenimiento constantes para ajustarse a las demandas del entorno. Los sistemas físicos, también llamados concretos, están conformados por componentes tangibles, como maquinaria, dispositivos electrónicos o estructuras. Su estudio implica un análisis de propiedades materiales, flujos de energía y factores de durabilidad. Por otro lado, los sistemas conceptuales se basan en elementos simbólicos o intangibles, lenguajes, modelos matemáticos o métodos de organización. Si bien no poseen una presencia física, influyen en la forma en que se comunican ideas o se estructuran procesos. Un ejemplo de sistema conceptual es el sistema decimal, el cual permite representar valores numéricos de manera consistente y universal. Comprender la distinción entre sistemas físicos y conceptuales facilita la tarea de análisis en proyectos empresariales. Cuando se diseña un software de contabilidad, se necesita contemplar tanto la infraestructura tecnológica, física, como la lógica interna y la modelización de datos, conceptual, que darán servicio a los usuarios. En los sistemas de mayor complejidad, como las organizaciones empresariales, los elementos y sus interacciones pueden ser tan numerosos que el comportamiento global se torna difícil de predecir. Esta complejidad hace que intervengan diversos factores, desde componentes tecnológicos hasta la cultura interna. Pese a estos desafíos, el concepto de sinergia destaca que el resultado colectivo supera la suma de los aportes individuales. En un equipo de trabajo, por ejemplo, la cooperación estructurada puede lograr un desempeño que cada miembro, actuando por separado, no alcanzaría. Del mismo modo, en un sistema informático complejo, distintas piezas de software o hardware se unen para ofrecer servicios integrados de mayor valor. Reconocer la sinergia posibilita identificar áreas donde la colaboración o la integración de procesos generan mejoras sustanciales y fomentan la innovación, vital para la competitividad en un entorno empresarial dinámico. La homeostasis se refiere a la capacidad de un sistema para mantener un equilibrio interno a pesar de variaciones en su entorno. En un organismo vivo, se observa la regulación de la temperatura corporal. En una empresa, se refleja en su habilidad para sostener finanzas estables a pesar de los cambios de mercado. Por otro lado, la entropía alude a la tendencia al desorden o a la pérdida de energía disponible. A medida que un sistema se vuelve más complejo o envejece, puede incrementar su entropía. En el contexto empresarial, la desorganización o la falta de mantenimiento de procesos podrían generar caos interno, dificultando la consecución de objetivos. Comprender estos conceptos permite anticipar riesgos y diseñar estrategias de adaptación, tanto para organizar recursos como para implementar controles que promuevan la estabilidad y reduzcan la posibilidad de degradación sistemática. Las organizaciones pueden ser vistas como sistemas abiertos,
en tanto reciben recursos del entorno, financieros, humanos, materiales, y generan productos o servicios que salen al mercado. Además, cuentan con subsistemas internos, como los departamentos de producción, marketing o recursos humanos, que interactúan entre sí y con el exterior. La efectividad de estos subsistemas depende de la coherencia interna y de la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes. La cultura organizacional, normativas, procesos y tecnología actúan como elementos interconectados que se influyen mutuamente. Un cambio en la estrategia comercial, por ejemplo, impacta en la estructura de costos, la distribución de tareas y la formación del personal. Abordar a las organizaciones desde una perspectiva sistémica facilita la identificación de riesgos y oportunidades de manera global, evitando acciones aisladas que, a la larga, podrían generar consecuencias no deseadas en otras áreas. En toda organización, los procesos constituyen secuencias de actividades orientadas a producir bienes o servicios. Al interior de cada proceso, la información fluye en diferentes direcciones, desde datos de clientes y proveedores hasta reportes de desempeño o análisis de mercado. Estos flujos de información son esenciales para la coordinación de tareas, la toma de decisiones y el control de resultados. Un ejemplo de proceso es el ciclo de venta, donde se capturan los datos del cliente, se genera un pedido y se actualizan los registros de inventario y facturación. Para el analista de sistemas, mapear estos procesos resulta fundamental, pues permite detectar ineficiencias, redundancias o riesgos potenciales. A través de diagramas de flujo o modelos de procesos, se puede optimizar la organización interna y garantizar la coherencia de la información, contribuyendo a una gestión más ágil y efectiva. Un sistema de información integra hardware, software, datos, procesos y personas con el fin de apoyar la toma de decisiones y las operaciones cotidianas de una organización. Abarca desde la recolección y almacenamiento de información hasta su procesamiento y distribución, asegurando su disponibilidad en el momento preciso. Un ejemplo es el uso de un ERP, Enterprise Resource Planning, que conecta finanzas, ventas, logística y otros departamentos en una plataforma única. La efectividad de un sistema de información depende del diseño de sus subsistemas, de la calidad de los datos y de la adecuada capacitación de los usuarios. Además, su estructura debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cambios en la estrategia o en el entorno. Para las empresas modernas, los sistemas de información constituyen una pieza clave para la competitividad y la innovación, permitiendo respuestas ágiles ante desafíos del mercado. En la práctica, los sistemas de información abarcan desde herramientas sencillas como hojas de cálculo y bases de datos locales hasta soluciones complejas de comercio electrónico y analítica de Big Data. En el sector financiero, un sistema de información puede automatizar la emisión de facturas, el control de pagos y la generación de reportes económicos. En la gestión de recursos humanos, facilita el seguimiento de nóminas, ausencias y procesos de reclutamiento. Asimismo, en áreas como logística, permite optimizar rutas de distribución y monitorear la cadena de suministro en tiempo real. Todas estas aplicaciones comparten la misma base: recolectar, procesar y difundir datos relevantes para el funcionamiento de la organización. Para el analista de sistemas, resulta clave entender tanto las necesidades funcionales de cada área como la infraestructura tecnológica disponible, a fin de proponer mejoras que incrementen la eficiencia y la capacidad competitiva.